relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia Oculta de la Magia Negra, donde en el capítulo 4 hablaremos de primeros pactos. Pero no todo había sido alegría y libertinaje en la historia europea. La reforma protestante no consiguió convertir a la gente al cristianismo ortodoxo precisamente a través de la prédica y el catecismo. Durante un periodo de 300 años, desde el siglo XV al XVIII, se desarrolló la caza de brujas, un fenómeno histórico al que el historiador Robbins calificó en su momento como la pesadilla más espantosa, el crimen más asqueroso y la vergüenza más profunda de la civilización occidental. Este periodo supuso el abandono mayoritario de las creencias en Europa. La Iglesia creó el concepto de adoración al diablo y luego usaron la persecución de estas presuntas prácticas satánicas para borrar cualquier rastro de desacuerdo, subordinar al individuo al control autoritario de la Iglesia y el Estado y denigrar abiertamente a las mujeres. La caza de brujas supusieron una difamación sistemática y global del sexo femenino por parte del cristianismo ortodoxo, algo que no debiera sorprender en demasía a juzgar por la postura de los padres de la Iglesia en este tema. Ya en el siglo II, Clemente de Alejandría escribió, comillas, cada mujer debería estar llena de la vergüenza por el mero hecho de ser mujer. Cierra comillas. Tertuliano explicó que las mujeres merecen su estado como seres despreciados e inferiores, ya que son los culpables de todos los males del mundo, desde la expulsión del paraíso hasta la muerte de Jesús. Muchos otros expresaron sin rodeos opiniones similares. En el siglo VI, el filósofo cristiano Boecio escribió: la mujer es un templo construido sobre una alcantarilla. Los obispos de aquella época se reunían en concilio y discutían acaloradamente sobre las mujeres, si sobre las mujeres tienen alma. En el siglo X, Odo de Cluny declaró: abrazar a una mujer es como abrazar a un saco de abono. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino sugirió que Dios había cometido un grave error al crear a la mujer. Dijo: nada deficiente o defectuoso debería haber sido producido en el primer establecimiento de las cosas, por lo que la mujer no debería haber sido producida entonces. Más allá llegaron los luteranos en Wittenberg, discutiendo sobre si las mujeres eran realmente seres humanos. Durante siglos, la doctrina de la Iglesia Ortodoxa Cristiana sostuvo que las mujeres eran responsables de todo pecado. De mujer vino el principio del pecado y gracias a ella debemos morir. Las mujeres eran consideradas impedimentos a la espiritualidad en un contexto donde el acceso al reino de los cielos exige la renuncia del placer físico. Se afirma en Corintios, capítulo 7, versículo 1. Es cosa buena para el hombre no tener nada que ver con mujer. Los inquisidores, que escribieron el Malleus Maleficarum, o conocido como Martillo de las Brujas, explicaron que las mujeres son más propensas a hacerse brujas que los hombres. Dijeron: como fuere que el sexo femenino está más concernido con las cosas de la carne que los hombres, porque estando formado por la costilla de un hombre, son solo animales imperfectos y torcidos, mientras que el hombre pertenece a un sexo privilegiado de cuyo medio surgió Cristo. Estas preclaras mentes incluso se atrevían con la estadística y estimaron que la proporción de mujeres que sucumbían a las tentaciones de la brujería era de 20 a 1 respecto a los hombres. Tales estadísticas tuvieron fiel reflejo en la realidad, ya que de aquellos formalmente perseguidos por cargos de brujería, entre 80 y 90% eran mujeres.
Según un dominico del siglo XIII, la mujer es la turbación del hombre, una bestia insaciable, una ansiedad continua, una guerra incesante, una ruina diaria, una mansión de tempestades, un obstáculo a la devoción. Según se fue extendiendo por los países protestantes el fervor de la Reforma, el aspecto femenino del cristianismo, traducido en la adoración a María, se convirtió en algo sospechoso. Durante la Edad Media se creía que los poderes de María eran la más eficaz cortapisa a las acechanzas del diablo. Pero los protestantes erradicaron completamente la reverencia por María, mientras los católicos disminuyeron su importancia. La devoción a María a menudo se hizo indicativa de la presencia del mal. Las casas de brujas también demostraron un gran miedo hacia la sexualidad femenina. El libro que sirvió como el manual para entender y perseguir la brujería, el Malleus Maleficarum, describe la presunta afición de las brujas por coleccionar penes masculinos que juntaban en ramilletes. La brujería, tal y como consideramos ese concepto hoy en día, es un invento cristiano para explicar la pervivencia de ciertos elementos mágicos de la tradición pagana. Tal concepto de brujería estuvo íntimamente unido e incluso identificado con la adivinación, considerada no solamente como el arte de pronosticar el futuro, sino también como la adquisición de conocimiento por medio de un poder sobrenatural. La sugerencia de que tal poder estuviera disponible solo era posible desde el punto de vista cristiano gracias a la intervención directa del diablo, ya que Dios jamás debía ser implicado con el mundo físico. La iglesia primitiva había intentado erradicar por todos los medios cualquier vestigio de la tradición pagana. Para ello, estableció muy claramente algo que los inquisidores de siglos venideros debieron olvidar, a saber, la imposibilidad de manifestaciones sobrenaturales de cualquier tipo ajenas a la divinidad. El Canon Episcopi, una ley de la Iglesia aparecida por primera vez el año 906, decretó que la creencia en los poderes de la magia o la brujería era herética y contraria a la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, la creencia en la magia era todavía tan frecuente en el siglo XIV que el concilio de Chartres ordenó que se pronunciara un anatema contra los hechiceros cada domingo en cada iglesia de la cristiandad. La Iglesia puso todo su empeño en persuadir a la sociedad de que las mujeres tenían una inclinación natural hacia la maldad, la brujería y la adoración al diablo. Invirtiendo su política de negar la existencia de las brujas, en el siglo XIII la Iglesia comenzó a presentar a la bruja como una esclava del diablo. El objetivo era hacer desaparecer de una vez por todas la imagen que tenían en la antigua tradición pagana, que consideraba a la bruja como curanderas benévolas, maestras o mujeres sabias, que de una manera u otra tenían acceso al poder divino. Por el contrario, el nuevo dogma las dibujaba como agentes satánicos de primer orden. La Iglesia comenzó a autorizar las representaciones pictóricas del diablo durante los siglos XII y XIII. Las primeras imágenes de una bruja montando a lomos de una escoba aparecieron en 1280. El arte del siglo XIII también representó el pacto con el diablo, a demonios raptando a niños o recibiéndolos de manos de sus padres en pago de algún favor. La Iglesia solía describir a las brujas con las mismas imágenes con las que con frecuencia caracterizaba a los herejes. Una pequeña sociedad clandestina ocupada en prácticas antihumanas, incluyendo el infanticidio, incesto, canibalismo, bestialidad y sexo orgiástico. La Iglesia desarrolló el concepto de adoración al diablo como una inversión asombrosamente simplista de los ritos y prácticas cristianos. Mientras que Dios impuso la ley divina, el diablo exigió la adhesión a un pacto. Donde el cristiano mostraba la reverencia a Dios arrodillándose, las brujas brindaban homenaje al diablo permaneciendo de pie. Los sacramentos de la Iglesia católica eran cruelmente parodiados en la Iglesia del diablo. La comunión era escarnecida durante la misa negra. Los rezos cristianos podrían ser utilizados para hacer el mal si eran recitados de forma inversa. El pan de la Eucaristía
fue imitado en el servicio del diablo por un nabo o elementos aún más imaginativos. El carácter bautismal de los misterios era suplido por la señal del diablo, impresionada sobre el cuerpo de la bruja por la uña de la mano izquierda del demonio. La adoración al diablo era una simple parodia del cristianismo, nada más alejado de la realidad, ya que el concepto mismo del diablo era exclusivo del monoteísmo y no tenía ninguna importancia dentro de las creencias y tradiciones paganas. La Iglesia también proyectó su propio marco jerárquico en la brujería que inventaba para aterrorizar a propios y extraños. La Iglesia del Diablo debía estar organizada de tal manera que sus dignatarios pudieran ascender a puestos como el de obispo, tal y como sucedía en la Iglesia Católica. El estudioso Julio Caro Baroja explicaba cómo llegó a hacerse popular la presunta existencia de, entre comillas, iglesias en las que se rendía culto al diablo con altares, música y diablos menores engalanados como santos. Los dignatarios se dividían en obispos, diáconos, subdiáconos y sacerdotes, que eran los encargados de la celebración de la misa negra. Las velas y el incienso eran usados durante el servicio y los presentes eran rociados con agua maldita. Había un ofertorio, un sermón, una bendición sobre los equivalentes del pan y el vino. Para que nada faltase, había hasta falsos mártires. Por supuesto, tal jerarquía era una completa invención de la Iglesia y no tenía ninguna semejanza con la brujería y el culto al diablo reales. Al tener asumidas tanto la esencia masculina como femenina de la divinidad y al entender a Dios como algo presente en todas partes del mundo físico, la tradición pagana no tenía ninguna necesidad de clasificaciones jerárquicas estrictas. El Papa Juan XXII formalizó la persecución de la brujería en 1320, cuando autorizó a la Inquisición para intervenir en procesos de esta índole. A partir de entonces, sermones, cartas pastorales y encíclicas se hicieron cada vez más vehementes en su condena de la brujería y de todo lo que supusiera hacer un pacto con el infierno. En 1484, el Papa Inocencio VIII emitió la bula Summis Desiderantes, autorizando a dos inquisidores, Kramer y Sprenger, a sistematizar la persecución de brujas. 2 años más tarde, fue publicado su manual, Malleus Maleficarum, con 14 ediciones entre 1487 y 1520 y al menos 16 ediciones entre 1574 y 1669. Una carta papal de 1488 apelaba a las naciones de Europa para que rescatasen a la Iglesia de Cristo que se encontraba en peligro por las artes de Satán. El papado y la Inquisición habían transformado satisfactoriamente el concepto de bruja, de algo cuya existencia habían negado rigurosamente, a considerarlo algo verdadero, espantoso, la antítesis del cristianismo y absolutamente merecedor de persecución. A tal punto llegó la invención de términos que a partir de cierto momento la herejía consistía en no creer en la existencia o la presencia de las brujas, como los autores del Malleus Maleficarum hacían notar. Dijeron, la creencia de que hay tales cosas como brujas es una parte tan esencial de la fe católica que mantener obstinadamente la opinión contraria es herejía. Tanto Calvino como Knox creyeron que al negar la brujería se estaba negando la autoridad de la Biblia. En el siglo XVIII, el fundador del metodismo, John Wesley, advirtió a los escépticos en cuanto a la existencia de la brujería, comillas. Dudar de la brujería es, sin duda, dudar de la Biblia, cierre comillas. Y un eminente abogado inglés puntualizó que, comillas, negar no ya la posibilidad, sino la existencia real de la brujería es contradecir rotundamente la palabra revelada de Dios en varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cierre comillas. La persecución de la brujería permitió a la Iglesia prolongar la rentabilidad de la Inquisición.
Aparte del sufrimiento generado por sus actividades, el Santo Oficio obtenía pingües, beneficios de la expropiación de los bienes de los encausados. Hubo regiones que fueron sangradas hasta tal punto que el inquisidor Eimeric se quejaba. Dijo: en nuestros días ya no hay herejes ricos. Esto es un inconveniente para una institución tan saludable como la nuestra, algo que convierte en incierto su futuro. Sin embargo, al agregar la brujería a los crímenes que perseguía, la Inquisición dispuso de un nuevo grupo de personas de quienes recaudar fondos. El apetito económico del Santo Oficio era ciertamente voraz y se lanzó con ferocidad sobre este suculento bocado. Como hace notar la autora Barbara Walker, dijo: a las víctimas se les cobraba incluso las cuerdas con las que se les ataba y la madera que serviría para quemarlas. Cada procedimiento de tortura conllevaba sus honorarios. Tras la ejecución de una bruja rica, los funcionarios celebraban un banquete a cargo de la víctima. En 1592 el padre Cornelius Loos escribió: la severidad de la tortura obliga a estas criaturas desgraciadas a confesar cosas que nunca han hecho. Esta carnicería cruel supone que vidas inocentes sean tomadas y, merced a una nueva alquimia, el oro y la plata sean acuñados a partir de la sangre humana. En muchas partes de Europa, los juicios por brujería se desarrollaban exactamente igual que los de otros tipos de herejía. Posteriormente, el proceso para perseguir a las brujas se convirtió en el más duro de la Inquisición. Una vez un ciudadano era acusado de brujería, resultaba prácticamente imposible evitar la condena. Tras un interrogatorio, el cuerpo de la víctima era examinado en busca de la señal de la bruja. El historiador Walter Nick describe así el proceso. La infortunada era desnudada completamente y el verdugo afeitaba todo su cuerpo para buscar en los sitios ocultos por el pelo el signo que el diablo imprimía sobre sus cohortes. Las verrugas, pecas y marcas de nacimiento fueron consideradas señales ciertas de la relación amorosa con Satán. Si una mujer no mostraba rastro alguno de la señal de una bruja, la culpa todavía podría ser establecida por métodos como las agujas. Estas confirmaban la culpa si el inquisidor podía encontrar un punto insensible durante el proceso. La confesión entonces era extraída por métodos horribles de tortura, desarrollados durante las primeras fases de la Inquisición. Un médico que servía en las prisiones del Santo Oficio contaba casos de mujeres medio enloquecidas, comillas, por la tortura frecuente, mantenidas durante meses en la miseria y en la oscuridad de sus mazmorras, mantenidas con vida para sufrir el tormento horroroso con que con mucho gusto cambiarían en cualquier momento por la muerte. Estaban dispuestas a confesar todo lo que los interrogadores le sugerían antes de ser empujadas de nuevo a su mazmorra, preguntándose qué horrible tortura será la próxima. A no ser que la presunta bruja muriera durante la tortura, el proceso finalizaba casi con seguridad en la hoguera, ya que muchas de las quemas transcurrieron en plazas públicas. Los inquisidores impidieron a las víctimas dirigirse a la muchedumbre usando mordazas de madera o, mucho más expeditivamente, cortándoles la lengua. A diferencia de los herejes o judíos, quienes por lo general eran quemados vivos, solo se habían recaído en su herejía o judaísmo, una bruja era quemada en la primera condena. La mutilación sexual de brujas no era rara. Con una doctrina que mantenía que la divinidad tenía poco o nada que ver con el deseo sexual, las zonas erogéneas eran percibidas como impías. Si los interrogadores de la bruja se sentían sexualmente excitados en algún momento del proceso, asumían que tal deseo emanaba no de ellos, sino de la mujer, por lo que procedían a mutilar pechos y genitales con tenazas, pinzas y hierros candentes. Algunas reglas eran más flexibles y permitían el abuso sexual por parte de, comillas, católicos entusiastas que visitaban a las prisioneras. Los habitantes de Toulouse estaban convencidos de que el inquisidor Foulques acusaba a mujeres sin ninguna otra razón que abusar sexualmente de ellas. Semejante estado de terror organizado, en nada diferente a los peores momentos de la Revolución Francesa o las atrocidades del Tercer Reich,
fue posible gracias a una perversión absoluta de los intereses defendidos por los guardianes oficiales de la fe. En nuestra cultura, el concepto de fe, que se ha descrito sarcásticamente como una creencia en cosas que uno sabe que son falsas, no es algo que en absoluto deba ser tomado a la ligera. Afecta de forma crítica a cada uno de nuestros actos, independientemente de que seamos judíos, cristianos o ateos, porque la fe no es patrimonio exclusivo de la religión, sino algo que concierne también a las mentes presuntamente más racionales. Si lo anteriormente dicho plantea alguna duda, se sugiere revisar detalladamente la forma histérica, casi rayana en el pánico, en el que la investigación paranormal ha sido atacada por grupos que presumen de objetividad y racionalismo. No importa cómo de convincentes fueran las pruebas presentadas o la calidad de las credenciales presentadas por los investigadores. El encono con que fue perseguida la brujería se debe en parte a que disputaba a la Iglesia el monopolio de lo sobrenatural. Para las brujas solo había que extender la mano y tratar con lo desconocido, como sucede en las tradiciones chamánicas. En las partes del mundo donde el chamanismo auténtico todavía existe, el hechicero posee la capacidad de hablar directamente con los espíritus. A veces, el conjuro involucra la ingesta de sustancias psicoactivas, pero no siempre. Esta habilidad debe ser adquirida no sin esfuerzo. El aprendiz de brujo muchas veces tarda días en obtener su primer contacto y, cuando éste llega, los espíritus tienen por costumbre atacar al neófito. El aprendiz deberá entonces defenderse. Si falla, morirá. No vamos a especular si a consecuencia de su propia sugestión o por intervención de una fuerza externa. Si tiene éxito, habrá ganado para siempre uno o varios aliados invisibles que le ayudarán en sus tareas mágicas. A cambio, el chamán se compromete a satisfacer ciertas necesidades del espíritu o espíritus. Esto puede suponer la celebración de algún tipo de sacrificio o, incluso, la posesión periódica del cuerpo del hechicero como una especie de encarnación temporal. El alcohol que ayuda al chamán a veces se manifiesta en el plano físico bajo la forma de un animal. Podemos tomar como ejemplo los espíritus guardianes de los esquimales de Netzilik, un perro negro carente de orejas, un oso gigante que muestra una especial inclinación hacia la carne humana y otros seres igualmente peculiares. He aquí el germen de la historia de Fausto en su estado más puro y simple. Eso sí, libre de las neurosis cristianas sobre la compraventa de almas, algo inventado para asegurar la lealtad de los miembros de la Iglesia, enfrentándoles al temor de perder su propia esencia. En el vudú haitiano existen prácticas sorprendentemente similares a la de la venta del alma. De estas transacciones se encarga el bokor, el hechicero mercenario que pone sus habilidades al servicio del mejor postor, personaje que tradicionalmente mantiene muy buenas relaciones con los espíritus más tenebrosos. Este exige a su cliente un escrito en el que certifica estar de acuerdo con el trato, que generalmente consiste en la entrega periódica de la vida de un ser querido para que el espíritu disponga de él. A cambio, el espíritu satisfará los deseos y ambiciones del cliente del bokor. Si ambas partes están de acuerdo, cada cierto tiempo, generalmente una vez al año, un miembro de la familia del cliente enfermará misteriosamente y morirá para satisfacer al espíritu hasta el momento en que el humano no quiera o no pueda continuar. Los espíritus que participan en estos terribles tratos son los llamados Loas Pedro, cuyas características son muy similares a las de los diablos cristianos. El más terrible de ellos es Calfu, también conocido como Carrefour. Según la mitología haitiana, de no ser por este personaje, el mundo sería un mejor lugar para vivir. Según la mitología haitiana, de no ser por este personaje, el mundo sería un lugar mejor para vivir. Su papel es muy similar al que tenía Pandora en la religión y los mitos griegos. Calfu controla las fuerzas oscuras del mundo de los espíritus, permite y se complace jugando con la mala suerte, la destrucción deliberada, la desgracia y la injusticia. Cuando Calfu posee a una persona en el curso de un ritual vudú, todo el mundo calla por temor a llamar la atención.
En estas ocasiones, Khalfu suele negar la condición de demonio que le adjudica la tradición y el folclore. Es un Loa muy respetado, aunque demasiado popular, y se suele recurrir a él en materia de magia negra. Los Loa del rito Petro son más inflexibles y duros, exigen mucho más de sus fieles y llegan a hacer gala de una crueldad excepcional. Los expertos aún no se han puesto de acuerdo sobre el origen del término Petro y, así, hay quien establece conexiones entre este rito y antiguas prácticas de África Central, mientras que otros le otorgan un origen mucho más moderno. Al parecer, en la segunda mitad del siglo XVIII vivió en Haití un bocor llamado Don Pedro, que usaba una mezcla de pólvora con aguardiente de caña en sus ceremonias. Esta mezcla explosiva generaba en los que la ingerían reacciones y alteraciones capaces de provocar incluso la muerte. Semejantes efectos explicarían la naturaleza violenta de los Loa del rito Petro, en el que la rabia y la sed de venganza del esclavo se manifestaba en toda su amplitud. Es de suponer que en las religiones paganas europeas se diesen fenómenos similares, que fueron transformados por los escribas cristianos para que se acomodaran a los mitos cristianos. Un buen ejemplo de esto es el conocido mago Merlín, que, según la investigación de Nikolai Tolstoy, fue una figura histórica que vivió durante el siglo V en un enclave pagano del norte de Bretaña. Se considera que fue el último gran profeta pagano de Europa y una figura de importancia considerable en el panorama espiritual de la época. A nosotros nos parece más probable que Merlín fuera una síntesis basada en diversos personajes mucho más antiguos, creada en 1135 por Geoffrey de Monmouth para su Historia de los Reyes de Gran Bretaña. También escribió la vida de Merlín, a la que agregó unas profecías de Merlín en sus últimas visiones. Los cronistas cristianos, como Monmouth, transformaron al último de los druidas en una figura medio humana cuyo padre era un demonio, o el mismísimo Satán, según la versión que se consulte. Esta es una imagen muy conveniente para la posición cristiana, ya que, por un lado, no se niegan las cualidades que le convierten en uno de los grandes sabios y guías espirituales de la leyenda occidental, pero, simultáneamente, tanto él como su magia tienen un origen maldito. Una de las leyendas más antiguas de pactos con el diablo implica a Teófilo, un clérigo que vivía tan martirizado por el obispo al cual servía que el diablo vio una gran ocasión para hacerse con un alma consagrada a Dios, que, según se dice, suelen ser los bocados que le resultan más apetecibles. El príncipe de las tinieblas decidió visitar al atribulado Teófilo y proponerle un trato en el que, a cambio de su alma inmortal, él le daría el poder para obrar maravillas y triunfar sobre su enemigo. Teófilo, desesperado como estaba, aceptó. Los acontecimientos se desarrollaron como Satanás había prometido, y el cruel obispo falleció al poco tiempo. El obispado le fue ofrecido, como no, a nuestro amigo Teófilo, que aceptó encantado del buen negocio que había hecho. Pasaron los años y el poder y reputación del obispo Teófilo crecieron como la espuma, pero, según su pelo se poblaba de canales y los años curvaban su espalda, el miedo empezó a ser presa de él. La idea de la muerte empezó a estar cada vez más presente en sus pensamientos y, aunque sabía que había servido bien a la iglesia, no dejaba de rumiar el tremendo precio que tendría que pagar en el otro mundo. Afligido, pasaba largas horas rezando en su capilla privada y sus sirvientes debatían acerca de la naturaleza del pesar secreto de su ilustrísima. ¿Un amor de juventud? ¿Un pasado crimen? ¿O tal vez su piadosa alma se veía impotente para hacer aún más para remediar el dolor del mundo? Ni uno solo de ellos podía imaginar que la garra de Satanás se encontraba tras las lágrimas del venerable anciano. En cualquier caso, los gimoteos del obispo no fueron en vano y consiguieron llamar la atención de la Virgen María que, conmovido su corazón ante el arrepentimiento del anciano, decidió intervenir personalmente, negando su alma al diablo. La leyenda de este santo varón fue muy popular en toda la Edad Media,
Por supuesto, en la hagiografía oficial de la Iglesia no aparece ninguna mención respecto a las relaciones del obispo, que más tarde subió a los altares, y el diablo. Sin embargo, esta historia nos ilustra a la perfección la forma en que, según proliferaba el número de santos y milagros durante el medioevo, las historias de sus vidas y hazañas eran exageradas en el acervo popular, tomando en la mayoría de las ocasiones una dimensión épica y fantástica. El primer componente del mito de Teófilo regresa a la práctica chamánica del trato directo con los espíritus. El resto es un añadido cristiano para aportar a la historia la imprescindible moraleja. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.